Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV. El Palau de la Música es el Santa Santorum de la cultura catalana, pero debajo de sus terciopelos y dorados, debajo de su techo de cristal, actuaba una banda mafiosa que utilizaba la cultura como escaparate. Lo dice la sentencia, que condena a sus dirigentes a penas de cárcel y millones de euros. Pero dice más. En las páginas 66 y 67 de la sentencia se especifica que la boda de la hija del presidente del Palau también se pagó con el remanente del 3%. En 2002 se casó la hija de Millet, pero los 164.000 tronchos los pagó la fundación del Palau. Y para la celebración se levantaron las butacas y la sala de conciertos se convirtió en un salón de banquetes y el foyer del teatro en una discoteca. Se detallan los gastos y se dice que solo en anuncios de prensa gastaron 12.000 euros. Y se cuenta que lo más lustroso de la sociedad catalana estuvo allí. Y de verdad, entre tanta gente importante del IBEX, la intelectualidad y la política, ¿nadie percibió un tufillo fétido que salía de las cañerías? Y ahora veamos lo que ocultan estos juegos de sociedad y alta política con este ensayo de Remedios Zafra. Escritora, investigadora y profesora, especializada en arte y feminismo y en ciberfeminismo, la cordobesa Remedios Zafra ha dedicado su vida profesional al estudio crítico de la cultura contemporánea y al ámbito de la identidad y género. Ha recibido numerosos galardones como el Premio El Público a las Letras, el Premio Meridiana y el último, el Anagrama de Ensayo por el Entusiasmo, un análisis generacional sobre la precariedad y el trabajo creativo en la era digital. La obra nació de una frase de uno de sus alumnos sobre la fuente de la frustración, habernos hecho creer que somos libres, que tenemos capacidad para controlar nuestro destino y conseguir lo que nos propongamos. El libro, según su autora, se mueve en las sombras donde coinciden becarios sin sueldo, trabajadores precarios, colaboradores, periodistas, investigadores en formación y jóvenes conectados a la red, a los que les esquiva la contratación estable. Remedios Zafra recurre a un personaje de ficción, Sibila, que tiene mucho de autobiográfico y de los compañeros y estudiantes que ha ido encontrando en los últimos años para desarrollar su pensamiento. Remedios, ahora oyendo esta presentación y ahora que todo el mundo habla de ti y de tu ensayo El Entusiasmo, en fin, nosotros hace ya años que reconocimos en Hadas tu valía. Sí, bueno, os estoy tan agradecida a algo que para mí no era habitual y todavía sigue sin ser habitual, porque quienes trabajamos en ensayo estamos habituados a estar en ese lugar menos visible de las librerías y en ese lugar también de los menos leídos. La literatura sigue siendo la protagonista normalmente, ¿no? Pues de tu libro, Premio Anagrama Entusiasmo, habla todo el mundo y vamos a aprovechar el tiempo. Gracias. Oye, Remedios, ¿por qué hablar de dinero está mal visto en España? Hablar de dinero en relación a la cultura sigue estando mal visto, yo creo que por varias razones. Una de las que sobre la que procuro reflexionar en el libro tiene que ver con esa tradición que vincula el trabajo cultural y el trabajo creativo a aquello cuyo mero ejercicio ya lleva implícito un pago. Esto de me gusta tanto hacerlo que el hecho de hacerlo ya conlleva una valoración por mi parte, ¿no? Una valoración de que ese tipo de trabajo compensa por satisfacción personal, por proyección y cada vez más en los últimos tiempos por algún tipo de reconocimiento, visibilidad o incluso también con un tipo de pago, con capital simbólico, sí, y con reconocimiento en algo tan básico como certificados, ¿no? Sí. Un pago no visible, un, sí, pago no económico, pero un pago que va compensando a quienes tienen vocación y expectativa por el trabajo creativo. Lo que en tu pueblo dirían trabajar por amor al arte. Trabajar por amor al arte. Mal entendida, sí, esa, sí, frase. ¿No será también que porque, como decía Balzac, debajo de cada gran fortuna hay un crimen, y tú dices aquí, sean ricos benefactores, sean contemporáneos bancos rescatados, siempre me ha parecido que eclipsan en sus dádivas,
y me está viniendo a la cabeza lo que he dicho antes, los delitos que toda gran fortuna esconde. Claro, yo creo que cuando miramos las cosas en pequeño podemos verlas de una forma, pero cuando ponemos un zoom distinto y de pronto advertimos que detrás de estas formas de precariedad y desigualdad que hoy sustentan la cultura se esconden personas que viven con lo básico y que van tirando gracias a ese amor al arte y a la cultura que tienen frente a una gran desigualdad que sigue posicionando una importante acumulación de dinero en determinados lugares. ¿No? Esta idea de Balzac de allí donde se esconde una fortuna intuimos que hay un delito, a mí siempre me ha parecido que habla de la cultura en los últimos tiempos y todavía hoy de la cultura contemporánea. ¿Qué te dice la palabra emprendimiento? La palabra emprendimiento, pues la palabra emprendimiento me suena mucho a eufemismo, ¿no? a una palabra instrumentalizada también por el capital para movilizar y para innovar, pero que esconde en muchos casos también formas en las que el capital instrumentaliza la motivación y el entusiasmo de muchas personas para sacarle un partido económico, ¿no? A partir de la hiperproducción y de la competitividad que caracterizan el escenario cultural hoy. Cuando tú oyes decir a tus alumnos y a gente joven como tú misma, hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Yo creo que hay toda una literatura en torno a la construcción del yo que predomina la cultura contemporánea y de la cual también la cultura digital, la cultura de las redes se ha sabido nutrir. Porque hoy en un mundo en el que cada vez más habitamos la vida en las pantallas, construirse a uno mismo y reinventarse puede ser hasta viable para muchas personas, ¿no? que reconstruyen su biografía y que además lo hacen con esa memoria caduca que predomina en los medios, ¿no? Saber que lo que se hace pronto pasará porque habrá una nueva noticia que eclipsará lo anterior, ¿no? Y nos da esa oportunidad de reinvención constante. Pero tú sabes que eso lo están utilizando mucho los políticos ahora, reinventarse, emprendimiento, motivación, entusiasmo, y tú lo cuentas aquí, lo descubres. Parece mentira bueno, y eso dice mucho de ti y de que no solo pueden hablar de esto los economistas o Montoro o Guindos o Fátima Báñez, porque una doctora en Bellas Artes como tú y una licenciada en Antropología, de lo último que yo he leído que mejor nos cuenta lo que nos está pasando, el retablo de las maravillas, eres tú, y así se te está reconociendo. Bueno, se agradece, aunque yo creo que el mérito tiene más que ver con haber querido hacer una mirada, desde una mirada libre, o sea, honesta y muy libre, mirar de pronto lo íntimo, porque predominan los estudios cargados de datos que nos permiten simplificar un mundo que no es fácilmente simplificable. Este libro yo creo que aborda el reto de habitar las contradicciones y de mirar la realidad. Incluso cuando se utiliza un personaje ficticio, como esa Sibila de la que habéis hablado antes, ese personaje ficticio habla de lo que está pasando en el contexto cercano. Es más ese enfoque más propio de la antropología que prima la mirada no edulcorada, ¿no? Una mirada realista donde lo que duele y lo que perturba no es apartado de ese escrito, sino que es lanzado al lector para que lo haga reflexivo. Ahora hablaremos de Sibila, que te acompaña o acompaña al lector en todo el libro. Dice, por ejemplo, entonces nadie les dijo que no solo había trabajo para unos pocos. Las condiciones de ahora eran un misterio entonces, cuando eran unos críos. De haberlo sabido es probable que se hubieran aliado para no crecer o para cortocircuitar las cosas. Intentarlo al menos. Nadie les dijo que no habría trabajo. No, y nadie lo dice. Y siguen sin decirlo, y esto a mí me parece terrible porque aquí hablo de una generación que surge que tienen acceso a la educación pública en España a partir de los años 70, cargada de expectativas y de expectativas no solamente por conseguir un trabajo, sino por conseguir trabajo en aquello que entonces se consideraba algo inútil. El trabajo creativo y cultural era ese tipo de trabajo que nos decían el contexto, haz otra cosa y en tu tiempo libre te dedicas a esto, que con esto no se gana dinero, ¿no? Y no
no solamente no nos dijeron que no había trabajo para todos, sino que en las últimas décadas se ha estimulado un trabajo más competitivo. Nos hemos encontrado de pronto con los que eran nuestros compañeros de universidad o de colegio, compitiendo con ellos por muy pocos trabajos. Y por muy mal pagados pocos trabajos. Que en muchos casos el mero hecho de conseguir ese trabajo es considerado ya el pago a ese trabajo, ¿no? Es un trabajo, una beca no remunerada que tiene cierto prestigio, y te encuentras compitiendo con multitud de personas precarias que están dispuestos a competir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se está rompiendo el vínculo entre iguales, que es una de las cuestiones a los que apunto en el libro. Si no hay una alianza entre esas personas a las que no nos dijeron que no iba a haber trabajo para todos, y que cada vez va a haber menos trabajo. Y que había un desajuste claro entre... no ha sido paralelo ese acceso de todos a la educación pública con un sistema laboral, económico, que no está sabiendo responder, en el que hay un claro desajuste entre entre esa capacidad creativa que tienen las personas formadas en este país con lo que no están pudiendo hacer. Pero tú ya has apuntado ahí otra idea fuerza de tu ensayo, de lo mucho. Yo creo que yo hacía tiempo que no subrayaba tanto en un libro, no sabía, pero si luego no me va a servir sin nada más que subrayar. Y no soy el único que leyendo tu libro me dicen que van subrayando. Lo que estabas hablando, personas siempre conectadas, vivimos en una sociedad de personas permanentemente conectadas, pero individualmente desconectadas entre ellos y peleando o compitiendo, más que peleando, por eso, por un pequeño sueldo, por una pequeña subvención, por una... ¿Esto qué remedio puede tener? Bueno, yo creo que lo fascinante de todo esto es que somos agentes activos en esta situación que estamos narrando, y que este texto y los muchos que están saliendo y van a salir interpelan para que actuemos. El texto pretende dibujar un escenario sin limitarnos a la hora de evidenciar cuestiones que son duras, como esta que comentabas tanto del contexto competitivo como de un contexto de personas casi permanentemente conectadas. Pero solas. Pero solas. Esta es una idea que a mí me interesa mucho, porque Walter Benjamin decía que en una entrevista que le hicieron en la radio le advirtieron sobre el problema que tiene el tiempo en los medios, y también le advirtieron sobre el tipo de audiencia que tendría. Te escucharán miles de personas, pero habitualmente son miles de personas solas. En las redes pasa igual. En las redes, frente a nuestros dispositivos electrónicos, nuestros ordenadores, tenemos la sensación de que estamos unidos cuando está el piloto verde encendido, pero somos una multitud de individualidades, de personas conectadas pero solas. Esa coyuntura de la cultura digital, unida a un tipo de colectividad distinta, que es esa colectividad donde los vínculos fuertes están en crisis, y donde predominan otro tipo de vínculos más ligeros, y donde predomina un contexto donde la inercia nos lleva a competir ante todo, genera un escenario a transformar, un escenario que está situando o que está, yo creo que, neutralizando a personas con grandes capacidades creativas, neutralizándose en ese afán de poder ir acumulando méritos en una sociedad que además tiende a ser muy burocratizada, tiende a orientar a los trabajadores a un futuro que siempre se aplaza, pero que para quienes tienen vocación y tienen esa motivación por lo creativo, les va sirviendo, y de esa manera van atando, van metiéndose en esa inercia, pensando, en un futuro podré vivir de lo que me gusta. Pero eso lo señalas tú, pero ¿hasta cuándo ese futuro? Porque tú dices la vida, tú hablas de la vida aplazada. De la vida aplazada, porque ya llegaré, mientras tanto, méritos, la burocracia que también incides en ella, es decir, las subvenciones o el reparto de subvenciones, utilizo esta palabra para meterlo todo, ¿no? Cada vez exigen más burocracia y la vida se va aplazando. ¿Hasta cuándo tiene que prepararse una persona, pues eso, es decir, que con un trabajo de creación
pueda vivir de su trabajo. Yo creo que esto está cambiando y que el escenario, aunque el libro apunta a un escenario más crítico, no creo que sea pesimista, pero sí es más crítico y abunda en esto con esa intención de zarandear a los lectores, pero vivimos en ese momento de desajuste en el que empieza a haber mucha toma de conciencia, empieza a haber también alianzas, nuevas formas incluso de sindicatos, de asociaciones, de agrupación de las personas que en el mundo creativo hasta hace muy poco pensábamos que debía primar ese trabajo individual. Sí. Pero yo creo que no es contradictorio, no es, o sea, podemos dedicarnos a un trabajo creativo sin necesidad de cortar esos lazos, porque cortar esos lazos, esas alianzas, beneficia a un sistema claro. que está sacando partido de mínima inversión y máximo beneficio. Tú hablas de capitalismo cultural, pero bueno, voy a aplazar eso porque no quiero que el tiempo se nos eche encima, porque el tiempo pues vuela. Yo soy de esas tímidas locuaces que hablan demasiado. Así quiero que me hables de Sibila, que es ese personaje que nos va acompañando al lector y a ti como autora. Sibila pues, era la sacerdotisa en el templo, ¿no? que interpretaba pues, los designios de los dioses o del destino o lo que veía. Sí, es un personaje cuyo nombre me pareció muy sugerente para acompañar este relato, que es ensayo y que es también muy literario, y es un personaje que en la antigua Grecia tenía que ver con personajes que predecían el futuro a través de la inspiración y el arrobamiento, y que lo hacían a través del entusiasmo. O sea, la palabra entusiasmo ya hay un origen interesante en esa vinculación con las sibilas. Me parecía interesante que se llamara Sibila porque la sibila predecía el futuro, y yo quería que este libro tuviera ese papel que tiene también la práctica artística de anunciar el futuro, en el sentido de hacer pensativo cómo estamos creando el presente y a dónde va. ¿A dónde va esta sociedad? Esa necesidad de generar una parada para intervenir activamente en el futuro. Sibila es un personaje que es verdad que tiene algo mucho de autobiográfico. Ya me imagino. Como profesora también que eres. Sí, ¿no? Pero también se nutre mucho de historias de vida valiosísimas que yo he ido leyendo en los últimos años. Mis estudiantes, que no son estudiantes recién salidos, o sea, no son estudiantes que tengan 20, 22 años, que algunos hay, sino también 30, 40 años, personas de edades muy diversas que siempre acompañan sus trabajos de una historia de vida en la que hay determinadas cuestiones que se repiten, y esas cuestiones que se repiten para mí han sido muy importantes a la hora de crear esta máscara, que siendo máscara y siendo de mentira, a mí me permite más libertad para hablar tanto de lo que les pasa a ellos, a esos estudiantes y a muchos compañeros, como de lo que en muchos sentidos también a mí. ¿Por qué dices que la prisa, y estoy contigo, te pregunto para que lo cuentes, que la prisa es capitalista? Sí, yo creo que es un invento capitalista la prisa, y que es un invento que contribuye a romper algo tan valioso como el tiempo para pensar. Yo creo que no hay cambio posible en los imaginarios, cambio posible en la vida, transformación de mundo, si no hay un tiempo reflexivo. Y esto lo decía Pierre Bourdieu, que no hay pensamiento sin tiempo para pensar. Claro, y algo que es tan sencillo, yo creo que debiéramos tenerlo muy en cuenta en nuestra vida cotidiana, porque esas secuencias de esos automatismos que van llenando nuestros días, tanto en las redes como en las vidas aceleradas que llevamos, ¿no? De dificultar lo que yo a veces hablo de es un espacio vacío, un tiempo vacío como ejemplo, como metáfora de algo que nos permite frenar, tomar distancia y decidir si sí o si no. Porque si no hay esa parada, tendemos a seguir las ideas preconcebidas, lo que piensan los otros, y tendemos también a hacer lo que sugería Deleuze, ¿no? En lugar de elegir formas creativas, elegir formas de domesticación. Sí, pero ahora, precisamente nada de nuestra sociedad ni nada de lo que sale invita a pensar, lo que tú estás diciendo tan importante, pararse a pensar. Ahora todo es rápido, prisa, más prisa. No vivimos el presente. Como decía Caballero Bonán en un verso precioso, no vivimos el presente, vivimos en el tiempo venidero. Sí, no sin tiempo a detenernos en
en la reflexión o incluso en las caricias, ¿no? Claro, todo lo que posiblemente o de lo que más nos pueda gustar en la vida requiere su tiempo, requiere profundizar. Yo creo que nos quedamos en lo epidérmico del charco y no profundizamos en la caverna, y esa profundidad es necesaria para la toma de conciencia sobre uno mismo, para la construcción del sujeto como tal y para la construcción de la libertad. Y posiblemente tenga algo también de época, tiene claramente muchas cosas de época, porque la velocidad, a mi modo de ver, surge también de una característica de la cultura digital, que es el exceso. El hecho de que todas las personas nos hayamos convertido en productoras de mundo, en productoras de conocimiento, sí, ha generado tal exceso o tal gran cantidad de información, de voces, que ese exceso se ha convertido en una forma de ceguera, ¿no? Cuando tenemos muchas cosas a nuestro alcance, parece que estamos mejor informados, y pasa justo lo contrario, eso, ¿no? Otra idea de las que llamo fuerza de tu libro, que es esa. Cuando tú cuentas, creo que hablas entonces del capitalismo cultural. Nos han creado la obsesión de acumular cosas, llevar en el iPad 2000 libros, acumular. Tú dices, nosotros acumulamos mucha información, pero ellos acumulan dinero, acumulan euros y se los llevan a los paraísos fiscales. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿no? No, si eso es lo bueno que tiene tu libro. El de pronto ponernos un espejo y qué bien estamos en las redes, que tenemos acceso a todos, pero yo me pregunto, ¿hasta qué punto esa acumulación absolutamente desbordada que llenan nuestros ordenadores de miles de libros y música, que no habrá vida para leerla ni para escucharla, haciéndonos sentir que sí, que somos poseedores de esa cultura y sin hacernos pensar o sin hacernos detenernos en que ese acceso que tenemos al mundo también nos convierte a nosotros en el producto de esas redes, sí, en los que allí donde las cosas son gratuitas, normalmente nosotros somos el producto, ¿no? Pero hay que ser muy ingenuos para creerse que es gratis. Que es gratis. No me gustaría terminar, y ya enseguida estará Charo con nosotros, sin que tú, que eres una feminista, que has defendido y hablas de la feminización de la cultura, y estoy contigo, porque vamos al cine y la mayoría de lo que están son mujeres. Yo suelo ir con mucha frecuencia al teatro y la mayoría son mujeres. Las que lo hacen, las lectoras, que te voy a decir, si yo volviera a hacer un programa de libros, en lugar del público lee, diría las mujeres leen. Pero en cambio, tú dices, quienes dirigen son hombres. Aquí nos encontramos con un problema que yo confío que si seguimos todavía alertas a este asunto de la igualdad, que recién acabamos de ponernos en ello, porque hay muchas personas que consideran que la igualdad ya está, y la igualdad es tan reciente que es muy vulnerable, enseguida podemos retroceder. Y si miramos, es verdad que en la cultura, quienes consumen cultura y quienes participan activamente en la cultura siguen siendo mayoritariamente mujeres, pero si vemos los puestos de poder, de prestigio, los mejores remunerados, los de dirección, los catedráticos, los que tienen que ver con quienes detentan poder, siguen siendo puestos ocupados por hombres. Sin embargo, las mujeres están allí donde en los niveles más bajos de producción de esa cultura, a veces más invisibilizados y normalmente también más temporales, más expuestos a esa vulnerabilidad de poder salir y ser sustituidos por este proceso de digitalización y de tecnologización que vivimos. Charo Gutiérrez, Remedios Zafra. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que estáis hablando, con todo, pero fundamentalmente de lo de la prisa, y esto lo digo porque como ahora entramos en un capítulo de preguntas-respuestas, no es que vayamos con prisa, pero sí respuesta corta, ¿vale? Esto es un poco difícil para... Vamos a intentarlo. ¿Qué va? En absoluto. Su estado de ánimo, Remedios. Pues ilusionada. Yo suelo tener mucha ilusión en que el futuro va a ser mejor. ¿Algún trabajo que nadie sospecharía que ha hecho Remedios? También unos cuantos. Bueno, pintar todo tipo de retratos en mi pueblo cuando era adolescente para conseguir ganar algún dinero. Es posiblemente uno de los... ¿Prefiere tener amor o tener trabajo? Pues ahí cambiaría esa disyuntiva por una copulativa. Amor y trabajo, no hay por qué elegir. Para asegurar la pensión en el futuro, ¿confía más en Montoro, en Fátima Báñez o en la Virgen del Rocío?
Yo confío en las personas, en personas capaces que hagan política y que escuchen a la ciudadanía, pero no elegiría de quienes me proponéis. Me permito el lujo de no elegir. ¿Todos tenemos un precio, Remedios? Yo creo que tenemos varios precios, incluso a nivel personal, pero no precios, o no solamente precios económicos. El valor económico es uno de los muchos valores que hay. Yo creo que un reto de la época contemporánea es poner en valor esos otros valores que no son dinero, sin perder de vista que a quienes se les ha dejado de lado en ese pagar de otras formas que son inmateriales, se han generado muchas formas de desigualdad. Creo que las nuevas formas de crear valor y precio requieren reflexiones profundas. La respuesta, Remedios, perdón. ¿Cuántos días podría vivir sin móvil? Pues sin el de trabajo muchísimo tiempo, porque contesto siempre por email. Sí. Tengo uno que me enlaza directamente a mis padres, que como son las personas más importantes, ese móvil sí que es para mí fundamental. ¿Y siendo vegetariana? Pues muchos días, pero no sé, bueno, muchos días. ¿Quién se porta mal en el colegio que es en el patio de colegio que es España? ¿Quién se porta mal? Sí. Pues los políticos que entienden el mundo partido en dos, buenos y malos, y de una manera maniqueísta, yo creo. ¿Quién es para usted en este momento una persona cuerda en este país? Una persona cuerda, pues te diría alguna de las escritoras con las que yo Nombre. Pues Belén Gopegui, por ejemplo, me parece una persona muy cuerda. Una novela, ensayo excelente. ¿A qué hemos venido al mundo? ¿A qué hemos venido al mundo? Pues recuerdo Rosa Luxemburgo decía que en el mundo tenemos que crear condiciones para ser ser socialmente iguales, humanamente diferentes, totalmente libres. Trabajar por esto, por igualdad, por diferencia y por libertades, es algo que motiva. Remedios, hay varios libros que te gustan, que nos has hecho una selección. Hemos traído Las palabras y las cosas, de Foucault. ¿Por qué te ha impactado este libro? ¿Por qué eso lo hizo en su momento? Bueno, Las palabras y las cosas de Foucault es uno de mis libros favoritos y me parece que es uno de las obras que mejor permite articular la relación entre poder y orden. Para alguien como yo, que siempre es muy crítica con las formas en las que se organiza el conocimiento en las universidades en la actualidad, entender la cita con la que comienza Foucault, la cita a la obra de Borges, de los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, que acaban de romper el jarrón. Esa descripción y taxonomía disparatada me parece muy interesante de lo que es el libro y de lo que son las formas convenidas y arbitrarias que tenemos de organizar las cosas, que a veces se nos convierten en inamovibles, pero tienen una historia detrás. La psicología como telón de fondo, siempre presente, sobre todo en sus elecciones y también aquí, en un drama psicológico, la película Nostalgia, es la película que nos traes. Cuéntanos por qué, brevemente, Remedios. Bellamente. A mí me gusta mucho cuando las películas no son solamente... cuando las películas contienen poesía y filosofía, y esta la contiene. Posiblemente mi favorita sea Una película por venir. Yo creo que hay muchas mujeres directoras y guionistas y mi respuesta sería más del futuro. Pero esta en concreto tiene una cita que a mí me apasiona y me ha motivado a muchos relatos, en la que el protagonista dice algo así: salvan a un hombre que está a punto de ahogarse en una laguna, y el hombre que ha salvado llora y dice: ¿por qué me has salvado? Esa era mi casa, yo vivía allí. Y a mí esta cuestión me interesa mucho, sobre esa toma de conciencia y esa resignación de muchas personas respecto a mundos con desigualdades, ¿no? Conozcamos más. Una obra que nos ha... obra de arte que nos ha explicado. Esto no lo tienes que explicar. A ver, Remedios. Bueno, nos ha elegido, nos ha seleccionado esta obra de Google interactiva. Era un reto, que no fuera una pintura y una escultura. Claro, esto ya no. Yo quería elegir una obra conceptual que fuera una casilla en blanco, como contraste a esto de lo que hemos hablado, a un mundo excesivo en datos, esa casilla en blanco. Esta es una obra de un artista que se llama Leonardo Solás, que lo que hace es hacer pensativa esa lente que hemos naturalizado en nuestra vida, que es Google. Google es hoy en día el oráculo, el Dios, el que lo sabe todo. Y lo que permite es una serie de variaciones de Google que nos permiten ver
los resultados de Google de otra manera, pues lo que no se ve en Google, dónde está ubicado Google, y en este caso, además guarda relación con la película Nostalgia, y Nostalgia, el medio líquido es muy importante. La variación que tenemos en pantalla es el navegador Google convertido en un mar. Convertido en un líquido. Vayamos a la música y a la ciudad, que lo vamos a unir. Lisístrata, de Gata Katana, y la ciudad que nos has elegido, Madrid. Vamos a escucharle mientras. ¿Por qué ambas cosas? Bueno, hay música que me gusta y música que me gusta e interesa. Y Gata Katana me gusta y me interesa por cómo es ella, por esta persona tan maravillosa que falleció hace poco, que es poeta, rapera, que era poeta, rapera, y sus letras están cargadas de valentía. Y la ciudad, os he elegido Madrid porque es una de esas ciudades donde no ser de allí no importa. Y a mí me gustan las identidades que tienen que ver con ser de un lugar, pero también esas ciudades que acogen independientemente del lugar de donde uno es, y que hacen convivir esa grandísima diversidad que es la que da riqueza a una ciudad. Rompeolas de todas las Españas, que dijo Antonio Machado. Bueno, vamos a ver cómo has quedado, Remedios, en nuestro fotomatón. A ver qué tal has quedado. Maravilloso todo. Remedios Zafra, gracias por la visita, enhorabuena por el premio Anagrama, que mereció este ensayo, pero lo que más merece es que lo lean. El entusiasmo, publicado en Anagrama, y he aquí Remedios, de la que ha dicho Marta Sanz, que es hiperestésicamente inteligente. Bien. Y lo ha demostrado. Oye, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Remedios. Buenas tardes. Ya saben ustedes que nos pueden volver a ver, si lo desean, esta noche a las 11:15 de la noche. Hasta mañana. Disfruten con la cultura.